En este tercer día de la novena, continuamos adentrándonos más y más en este misterio y sobre todo permitiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa docilidad de corazón para entender la magnitud de este misterio. Muchas veces en mis viajes de misiones por el mundo me encuentro con mucha gente de otras religiones y gente que no tiene religión. Y cuando hablamos de la fe y yo les comparto mi fe, para muchos es esto que yo les cuento de este Dios que se encarna, se hace uno de nosotros y que es el que nos creó, el que creó todo el universo, Dios, y que se hace hombre, que vive todo este misterio de su vida tan corta y al mismo tiempo tan dolorosa, los sacrificios que hace y cómo se convierte en uno de nosotros en todo sentido menos en el pecado. Para todas las personas con las que yo he hablado que no tienen nuestra fe, esto es absolutamente inaceptable. O sea, no tienen cómo aceptarlo, porque les parece que es como San Pablo en el Areópago, cuando habló de la resurrección ya todos se fueron, ¿no? Porque ya esta parte sobrenatural de compartir uno que Dios, para muchos pues Dios no existe, pero los que sí creen que hay un Dios y que se les dice que ese Dios se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, que fue crucificado, murió, resucitó, subió al cielo, creó esta iglesia, que nosotros somos enviados, un pueblo escogido. Todo esto es absolutamente inaceptable para el resto de las religiones y creencias en este mundo. Además, si uno se compenetra más y les habla de la Eucaristía, de que está vivo ahí, pues más complicado todavía. Entre más nos adentramos a compartir nuestra fe con personas que no la conocen, nos damos cuenta lo grande y misteriosa que es nuestra fe. Para poder entenderla, aceptarla y vivirla naturalmente como nosotros vivimos la vida sobrenatural que se nos ha sido dada, necesitamos esa gracia sobrenatural. En una oportunidad en Malasia, en Kuala Lumpur, que es la capital, estaba dando un retiro en una iglesia de San José, se llama, y el retiro era de 3 días. Dentro del retiro yo observé que las personas que estaban al frente mío en las primeras bancas, que digamos eran unos 50, eran muy atentos, más de lo normal, muy atentos. Cuando terminé la primera charla y hablé con una de las personas que me llevó, él estaba hablando de estos católicos tan atentos, pues todos eran asiáticos, ¿no? Descendientes de chinos, raza amarilla, y entonces me dice, no son los católicos que usted cree, ellos son conversos budistas, y por eso tienen esa capacidad contemplativa de meditación, meditativa, y están atentos a usted, pero no entienden nada. Dice, ellos están acá porque los católicos son los que tienen las más grandes industrias en Malasia y entonces proveen trabajo. Y todos los inmigrantes chinos y de origen asiático de esa área del mundo, para conseguir trabajo se vuelven católicos, ¿no? Entonces, esta gente estaba ahí, pero no estaba ahí. Pero era algo muy misterioso a medida que yo hablaba, porque parecía que estuviesen muy conectados conmigo y no lo estaban. Entonces, pues eso me impactó mucho. Después descubrí que a través de los años muchos de ellos se llegaban a convertir, y esto ya por una gracia de Dios. Y los testimonios son incontables en cómo se convirtieron, pero todos sin excepción se convirtieron por la Eucaristía. Lo más difícil para ellos entender fue lo que los conquistó, porque tenían tanta dificultad de aceptar la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía, que eso fue lo que los convirtió, porque finalmente Dios entró a ellos por medio de ese pan, de tanto consumirlo, ¿no? Llevó a derrumbar ese muro budista y entrarlos en la fe, pero es un don sobrenatural. Ahora, esto es un ejemplo de personas
paganas que entran al cristianismo. Pero después, en mis viajes también por el mundo cristiano, en América, en Europa, en África, he encontrado un fenómeno, y el fenómeno es gente de la iglesia católica, bautizados católicos, que son como los budistas de Malasia. Están ahí, pero no están, ¿sí? Y además tampoco creen que Jesús está en Eucaristía. Eso es muy común en Norteamérica, en Estados Unidos. Es muy común que más del 50% de los católicos allá no creen que Jesús está vivo en Eucaristía, ¿no? Es un fenómeno muy triste, pero muy real. Y les aseguro que si la gente fuera sincera en Latinoamérica, donde creemos que tenemos tanta religiosidad en la iglesia, si fueran sinceras, mucha gente entre nosotros no cree que Jesús está en la Eucaristía. Es decir, si lo supieran estarían transformados, su vida sería diferente, estarían actuando de una forma diferente. Y bueno, uno nunca puede demonizar a la gente por eso, porque precisamente lo que estamos compartiendo en esta novena, en este tercer día, es el misterio de ese Dios encarnado que ya toma esta naturaleza nuestra caída y se hace igual a nosotros, menos en el pecado, pero es tan increíblemente poderoso que puede entrar a esta muerte y salir de ella y convertirla en vida. Solo Dios puede hacer eso. Pero es como en este mundo todo está construido y desarrollado a través de elevar el hombre hasta hacerlo Dios, porque es el pecado original. Entonces construimos héroes. Esa es la diosificación del hombre, y ustedes lo ven en los deportes, los ven en los artistas, en todo, ¿no? Los millonarios, los capos de los criminales, los políticos, entre más corruptos, más populares, y más gente los sigue, y son dioses falsos de este mundo, y se crean esos héroes, y cuando están bien altos, se divierten viéndolos caer. Ustedes saben que cuando ustedes leen la historia del Coliseo romano, eso es lo que hacían los romanos. Los romanos traían un gladiador y lo convertían en un dios, y todos lo alababan, y era el más importante de todos. Y el emperador se sentaba también ahí en todos esos espectáculos romanos, y un día sacrificaban al gladiador. Y entonces todos hacían así, y ese día lo mataban, a su héroe. Entonces el deporte de ellos, de los romanos, era construir ese dios falso, un héroe, y luego verlo caer. Y ustedes se dan cuenta que este mundo está hecho de eso. O sea, el gran político, el gran artista, siempre lo elevan y después lo matan, después lo destruyen, ¿no? Y este es el pecado original. Por eso Jesús entra a esta carne, se hace hombre, toma toda nuestra naturaleza, se entra al fondo de la muerte, porque sabemos que de la cruz entra entre los muertos y sale. Y ese es el único que ha salido. Nadie más ha podido salir de los abismos después de la muerte. Entonces encontramos el verdadero héroe, que es el que resucita de verdad. Porque todos los otros héroes no salen más. Fíjense que el mismo Lázaro que fue resucitado por Jesús, volvió a morir, ¿no? O sea, resucitó como testimonio de la divinidad entre nosotros, pero él volvió a morir. Y todos los que resucitaron los apóstoles durante su vida entre nosotros, también murieron otra vez. Pero Jesús ya no murió más y no morirá, pues claro, ¿no? Porque es Dios. Pero la enseñanza de este tercer día de la novena es que nosotros debemos comprender un poco más el misterio de nuestra fe, lo grande que es, lo trascendental que es, lo importante que es recibirla en el corazón y trascender la religión, elevarnos por encima de la religión. En estos 3 días hemos hablado en estas reflexiones de lo importante que es ser espiritual, y por eso en esta novena, en esta comunidad, lo que queremos hacer es espiritualizar la religión, porque ustedes saben, yo siempre le digo a la gente, si a alguien le tengo miedo yo, es a la gente muy religiosa, ¿no? Porque me recuerdan a los fariseos. El que es muy religioso siempre es una persona dura, no tiene caridad ni compasión, aunque cree que la tiene.
y es demasiado duro con los demás, ¿no? Porque no hay amor, sino religión. Es una religión sin espíritu, sin amor. Y de eso abunda mucho la iglesia. Hay mucha gente así. Y entonces la novena de Navidad en un día como este nos hace a nosotros entender que Jesús, cuando llamaba a la religión de los judíos, raza de víboras, hablaba de la levadura de los fariseos, o sea, su orgullo, su pretensión, su grandeza, que la levadura que infla el pan, en ese caso era el egoísmo y egocentrismo de esta gente, y eso es lo que Jesús viene a enseñar. Vengo a traerles la verdadera iglesia. Y le decía a Nicodemos, que era un doctor de la iglesia, le decía: tienes que nacer de nuevo del Espíritu para poder nacer de verdad a la vida eterna. No entendió. Él era un hombre bueno y era un teólogo. Él conocía los profetas y las leyes de Dios, pero no tenía conocimiento espiritual y era muy religioso. Y esos judíos eran muy religiosos y vivían juzgando a todos los demás si no se lavaban las manos, si no hacían esto, si no hacían aquello. Y nos damos cuenta que Jesús quiere transformar eso. Y le dice a la samaritana en el pozo de Jacob: vendrá un día en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en este pozo de Jacob, sino en espíritu y verdad. O sea, él viene a decir, no es acerca de la religión. La religión se establece como un cimiento desde donde se lanza como plataforma el alma hacia el espacio de Dios. Pero el hombre no puede creer que en los cimientos es donde se debe quedar y donde debe crecer, porque ahí no se crece, ahí se construye. Y precisamente cuando San Pablo dice que el don más importante en la iglesia es el don de profecía, pero no la profecía que predice el futuro, sino la profecía que edifica la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son el evangelio, que ya está sido dado. Nada nuevo. Un profeta no trae nada nuevo hoy, porque ya todas las profecías se cumplieron. Lo que trae el profeta hoy es construir la iglesia desde el evangelio que ha sido dado. Por eso, cuando llega la gente, tanto vidente que hay, tanta cosa que hay hoy, con tanto mensaje, lo más importante que uno debe tener como discernimiento puro acerca de quiénes somos y qué debemos creer y entender y oír es el evangelio. Lo que refleja el evangelio es lo que debemos seguir, nada más, porque no hay ningún mensaje nuevo que debamos escuchar. Todo ha sido revelado ya. El que venga a darnos un mensaje nuevo no viene de Dios. Tan sencillo como eso. Porque se dieron todas las profecías. Se dio todo lo que tenía que darse, se dio con Jesucristo. Es la plenitud de la vida Jesús. Y por lo tanto no hay nada que esperar más que su regreso. Es lo único. Y nadie sabe cuándo es. Él mismo nos lo enseñó. Entonces, la transformación de la religión hacia el espíritu está en este pesebre. Aquí está. Está en esta novena. Precisamente San Francisco de Asís es el mejor ejemplo de lo que es un cristianismo espiritual. Porque él, siendo un hombre mundano, un hombre común, un hombre rico del pueblo, sin embargo tiene este encuentro místico con esa cruz, con ese crucifijo, y el Señor le habla y le dice que construya su iglesia, que la repare. Sabemos que desde su humanidad él está escuchando cosas naturales y mira a ver si es que tiene que ponerle nuevos ladrillos a ese sitio y todo. Reparar la iglesia es como construir eso que está roto ahí, pero Dios le está hablando de otra construcción. Pero para poder que él entendiera eso, lo que tampoco entendió Nicodemos, porque eran personas totalmente naturales, el Señor le tuvo que dar la gracia, se la dio y hasta lo estigmatizó, lo convirtió en otro Cristo. Pero de ahí viene el pesebre. Él fue el que nos dio este increíble momento tan espectacular de lo que es el evangelio puesto en una forma sencilla, porque en este pesebre está todo el evangelio completo. Si usted mira bien el pesebre, se da cuenta que están todos los pasos de la vida pública del Señor, aunque aquí aparecen tan solo las ovejas y pastores y los reyes sabios y José y María y el niño, pero de todas maneras ahí está todo el evangelio, porque es el camino de Jesús. Entonces, la conclusión de esta reflexión sería
que nosotros entendamos lo importante que es trascender la religión para que el Espíritu Santo pueda construirnos dentro de nuestros esfuerzos de fe, que es cuando yo le doy el sí a Dios y quiero ser un hijo de Dios y quiero construir dentro de mi vida un edificio espiritual que me lleve a las alturas de Dios, por medio de mi sacrificio, de mi entrega, de todo lo que es mi conversión del corazón, que es buscar el bien, que es servir sin interés, que es amar, perdonar, tener compasión, tolerancia, paciencia, todas estas virtudes que nos elevan y nos construyen a nosotros como personas de Dios. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con eso, porque la tendencia de la religión sin espíritu es siempre a mirar al otro, siempre. Estamos juzgando a todos los demás y estamos observando son las acciones naturales, cómo me arrodillo, cómo recibo la Eucaristía, cómo hago aquello, y estas cosas son una religión que termina siendo un pecado, porque aleja a la gente de Dios, es escandalosa, es la religión de los fariseos. Y entonces el Señor en una novena como esta nos da la oportunidad a nosotros de que nos convirtamos en una religión viva. Y la religión, para que tenga vida, tiene que tener a Jesús. Y para que tenga Jesús, tiene que tener amor. Y para que tenga amor, tiene que vivir en nuestro corazón la compasión. Y tiene que vivir entre nosotros también el conocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa para que tengamos la paciencia y la compasión y caridad con el prójimo. Porque de lo contrario seremos unos jueces aterradores, porque no estamos reconociendo nuestra miseria, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Y sabemos que para ser verdaderos cristianos necesitamos cristificarnos, y para eso necesitamos crucificarnos con el Señor y morir a toda esta vanidad, a todo este egocentrismo, esta autosuficiencia y a esta vanidad, a esta idolatría. Hay que morir a todo eso y dejar que el Señor derrumbe este edificio y que quedemos en ruinas, para que sobre esas ruinas comience a crecer el Espíritu. Es de la única manera. Miren ustedes la tumbada que le pega Jesús a San Pablo, la tumbada que le pega a todos los santos que conocemos su historia. Siempre los tumbó de ese edificio, siempre se cayeron de ese edificio, del edificio en que estaban construidos. Y de ahí esas cenizas, de esas ruinas, es donde comienza a crecer el Espíritu. Pidámosle a Dios eso. En la novena, cada uno tenemos una intención, porque eso es lo que nos pide el niño, y nos promete que todo lo que pidamos por los méritos de su infancia, nos lo concederá. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: las gracias que Dios da son las gracias que nos benefician eternamente. Por eso tenemos que tener muy claro eso, que cuando hablamos con Dios, estamos hablando con la eternidad, no con la temporalidad. Él bendice nuestra temporalidad porque por voluntad de Él nos creó en la temporalidad. Sin embargo, Él todo lo que hace es invitarnos a la eternidad, que es la vida que perdimos, y por eso vivimos en la temporalidad. Entonces, la invitación a la intención que tenemos en la novena es a entender lo más importante para Dios es que nosotros pidamos vida eterna. Eso es. Claro, tenemos necesidades en este mundo y queremos presentárselas al niño. El niño es Dios y sabe que somos seres terrenales y que en la tierra tenemos que sobrevivir, y por lo tanto tenemos necesidades, tenemos también deseos, proyectos que Dios puede bendecir. Pero al mismo tiempo, lo más importante de toda nuestra intención de la novena debe ser en el fondo del corazón que Dios nos dé la gracia de vivir la trascendencia sobrenatural de la religión que nos dio, que es la verdadera. Pues que Dios sea glorificado en todo, y sobre todo en esta novena, y sobre todo en cada uno de nosotros aquí presentes y los que nos acompañan por internet. Amén. Amén.